Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, a la Cineteca Nacional. Siéntense, por favor. Bueno, hoy es un muy buen día porque finalmente inauguramos todo el recorrido del tren Toluca, Ciudad de México. Inauguramos Santa Fe Observatorio y tenemos el gusto de recibir a Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, a Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, a Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Claudia Curiel, por ser anfitriona de este espacio, Jorge Mendoza, director general de Banobras, y Andrés Layuz, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y Movilidad Integrada. Bueno, para empezar va, como todos los lunes, ¿quién es quién? Muy rápidamente, Iván, y después vamos a darle la palabra a la jefa de gobierno, a la gobernadora del Estado de México, después a Andrés, que nos va a platicar sobre el tren, después a Jesús, las características de la obra, es una obra muy interesante, y finalmente Jorge Mendoza, porque Fonadín es quien opera el tren, Toluca, Ciudad de México, Toluca. Bueno, entonces vamos primero con Iván. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta, iniciamos ¿Quiénes quieren los precios? Con la información de las remesadoras. Finavien continúa siendo la remesadora que mejor posicionada está por tener la combinación de promedio de comisión y promedio de tipo de cambio. Recordar que hacemos este ejercicio de envío de recursos de $400 hacia México, y por estos $400 Finavien está dando 7,062,81 centavos. Le vamos a dar una palomita. Y la que menos da es RIA Money Transfer en esta modalidad de depósito a cuenta o transferencia, da 6,645,63 centavos. Le vamos a poner un tache. Adelante, por favor. En la modalidad de envíos en efectivo, la que más da es Pangea Money Transfer, 7,072 pesos. Le vamos a poner una palomita. Y la que menos da es Wells Fargo con 6,678,30 centavos. Le vamos a poner un tache. Adelante, por favor. Aquí está un ejercicio que hicimos semana tras semana de la primera semana de 2026 de cuánto es la diferencia que da Finavien con la que menos da, y puede llegar hasta 417 pesos más. Entonces es muy importante hacer este comparativo para ver cuál es la mejor remesadora. Adelante, por favor. Gracias. Ahora, en nuestro seguimiento a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina, tenemos que 23.57 es el promedio nacional, y aquí está la información de las gasolineras que mejor precio dan. 23 pesos con 10 está de Pemex en San Luis Potosí. Le vamos a dar una palomita. Adelante. Y están las que se siguen volando la barda con los precios. Tenemos estas Petro-7 en Saltillo, Coahuila, 24.99. Le vamos a poner un tache. Y aquí está el margen de ganancia. Esta gana 3.50 por cada litro de gasolina. Adelante. Aquí está nuestro comparativo de los artículos de primera necesidad. Tenemos 750 pesos con 80 centavos. Le vamos a poner una palomita. Y tenemos esta en Puebla, 927,90. La más cara le vamos a poner un tache. Adelante. 3 ciudades, Azcapotzalco, Ciudad de México, la más barata, Soriana Hiper Pabellón Azcapotzalco, 801,20, palomita, y la más cara, Walmart Nextengo, 922,80, tache. En Culiacán, Sinaloa, la más barata, Soriana Hiper Zapata, 843,90, palomita. Y Walmart de Culiacán, 908,20, también palomita por estar por debajo de los 910 pesos. En Tijuana, Baja California, la más barata, Precio Jardines, 806,70, palomita. Y la más cara, Bodega Aurrera Lomas de la Presa, 915,20, tache. Adelante.
Ya salió la revista del consumidor de febrero, tenemos 2 estudios de calidad, uno sobre pastas dentales y otro sobre cepillos eléctricos, y tenemos un artículo, Amor y Dinero, cómo elegir productos financieros en pareja, y un artículo muy interesante sobre los 50 años de la Profeco que se cumplen este año. Aquí está el código QR para que descarguen la revista, y recordar que es gratuita, de manera impresa también está disponible para todas y para todos. Adelante, por favor. Y finalizamos con la actualización y seguimiento del caso de los conciertos de BTS. Ya iniciamos un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster, se notificó el 28 de enero, es una multa por un monto superior a los 5 millones de pesos. La empresa proveedora tiene 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse, este plazo concluye el 12 de febrero. Segundo punto, notificación a las plataformas de reventa. Ya se emitieron exhortos vía electrónica a 3 plataformas, Viagogo, StopHub y Hello Ticket, con sedes en Estados Unidos, Suiza y España, respectivamente. Se deben ajustar a la regulación nacional para evitar prácticas desleales en contra de las personas consumidoras. De no haber respuesta, se iniciarán acciones legales y administrativas, incluyendo procedimientos por infracciones a la ley y posibles restricciones de operación de estas 3 plataformas en México. Y tercer punto, ya se está en la elaboración de lineamientos para regular publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos. Se trabaja en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y en las próximas semanas se van a publicar en el Diario Oficial de la Federación para el cumplimiento de estos lineamientos. Es todo, Presidenta. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, Iván. Adelante, Clara. Hola, buenos días a todas y todos. Gobernadora Delfina y Presidenta, buenos días y gracias por invitarnos. Y pues hoy es un día muy importante, realmente va a quedar como un día en la historia de la Ciudad de México, porque hoy logramos uno de los sueños más importantes de la ciudad, que es lograr una comunicación, un sistema de movilidad integrado, pero además metropolitano. Eso es lo que representa el que hoy se inaugure el tren interurbano insurgente, y yo quiero agradecer públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum de la conclusión de esta enorme obra. Seguramente se va a hablar en unos momentos sobre la historia de esta construcción. El presidente López Obrador lo retoma y hoy se concluye esta obra que nos va a transportar desde Toluca hasta Chalco. Lo digo así porque llega a un gran complejo que es observatorio, y de allí se toma la línea 1, que apenas se acaba de concluir la renovación total de esa línea, que después de 50 años pues ameritaba una renovación profunda. Y después de allí se toma la línea A, que llega hasta Santa Marta, y de ahí se toma el trolebús elevado que llega a Chalco. Es un ejemplo de una ruta que se puede tomar y que esta obra rompe con esos muros que siempre han estado entre el poniente y el oriente, muros que ha costado mucho trabajo igualarlos a través de la movilidad. Y eso es lo que vemos, las personas que hoy tardan mucho tiempo con viajes desgastantes del Estado de México a la Ciudad de México y viceversa, pues hoy tienen la posibilidad de disminuir tiempo, de hacer un excelente viaje, y cada minuto que se recupere de la movilidad que sufre la población con todos los problemas que implica trasladarse Estado de México, Ciudad de México, es un minuto que va a la vida de la población. Por eso es tan importante este proyecto de movilidad que hoy se inaugura. Hace justicia territorial y ofrece a la población una movilidad digna, porque hoy los rieles de la transformación están entre los trenes suburbanos, interurbanos que llegan a la ciudad,
y también todo el ofrecimiento que se tiene en la ciudad del sistema de transporte público. Esa interconexión entre lo metropolitano y la Ciudad de México hace el éxito de esta gran obra. Así que yo creo que la población pues va a estar muy contenta, que va a lograr comunicar lo que antes era un sueño, hoy es una realidad. Y se hace realidad por todo el trabajo hecho en movilidad en la Ciudad de México. Y le agradezco, Presidenta, todo ese trabajo, ese sistema integrado de movilidad que hay en la ciudad. Y hoy damos el paso tan importante que es un sistema de movilidad integrado metropolitano. Así que cada vez, siempre han estado unidos la Ciudad de México y el Estado de México. Hay mucha problemática metropolitana y así como hay los problemas metropolitanos no se detienen con las fronteras administrativas. Hoy las soluciones que se le están dando a lo metropolitano también deben de hacer a un lado las fronteras administrativas. Así que muchísimas gracias y felicidades al Valle de México y muchas gracias, Presidenta, Gobernadora y a todo el gran equipo de la Presidencia. Gracias. Buenos días a todas, a todos ustedes. Saludo en primer lugar y con mucho gusto y mucho cariño a nuestra querida Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco de esta inauguración del tren interurbano, el Insurgente, Estaciones Vasco de Quiroga, Observatorio Santa Fe. Presidenta, gracias por invitarnos a este gran evento. Así, de igual manera, saludo a la licenciada Clara Burgada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Al compañero maestro Jesús Antonio Esteban Medina, secretario de Infraestructura, Comunicación y Transporte. Gracias por todo el apoyo y el trabajo que ha hecho. A nuestro compañero titular de Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, maestro Andrés Layuz Loaiza, que siempre está ahí en Estado de México también atendiendo otros temas. Nuestra compañera secretaria de Cultura, licenciada Claudia Curiel de Icaza. Muchísimas gracias al maestro Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Muchísimas gracias al licenciado Iván Escalante Ruiz, procurador federal de Consumidor. De igual manera, quiero saludar a todos los que nos acompañan en medios de comunicación y a los compañeros de las diferentes alcaldías, presidentas municipales. Gracias por estar aquí. Presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nos da muchísimo gusto estar en la mañanera en una ocasión tan significativa. Este día es una fecha muy especial que los mexiquenses recordaremos por siempre, ya que nuestra querida Presidenta de México pone en servicio la última etapa del tren El Insurgente. En nombre del pueblo y gobierno del Estado de México, expreso a usted nuestro mayor reconocimiento por concretar una obra de inmenso beneficio social. Y también dejamos testimonio de nuestra profunda gratitud por todas las grandes obras y acciones con las que está ayudando a la sociedad mexiquense. Este tren interurbano conecta a dos de las regiones más grandes y pobladas del país, la zona metropolitana del Valle de México con la del Valle de Toluca. Esta conexión ayuda a que miles de personas que tienen necesidad de trasladarse de la capital mexiquense a la capital del país lo hagan en un transporte seguro, moderno y eficiente. Eso significa la conclusión de esta gran obra, transformar el bienestar de unas familias quienes por cuestiones de trabajo, estudio, gestiones o entretenimiento tienen que usar un medio de transporte para ir a la Ciudad de México. Significa tranquilidad, también de poder usar un tren que con tecnología de punta es seguro, es ágil, evita tráfico en su recorrido y contribuye a minorar el impacto ambiental. Es además un puente de unión entre los habitantes de dos entidades hermanas, el Estado de México y nuestra capital nacional. A nuestra compañera Clara Burgada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, le reitero nuestra mayor disposición, como lo hemos hecho, de seguir trabajando juntas en coordinación y colaboración por el bienestar de nuestro pueblo, con obras de esta magnitud que generan prosperidad con un profundo sentido social. Se responde a la confianza de la ciudadanía en los gobiernos de la transformación. La mejora de calidad de vida del pueblo de México es nuestra prioridad y seguiremos trabajando por ello.
Ayer se impulsó al lado del humanista y visionario presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy lo seguimos haciendo y haciendo realidad, conducidos por la sensibilidad y liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y sí estamos muy agradecidos porque una servidora que vive en Texcoco, vamos a hacer menos tiempo en Toluca y ya espero que mañana yo ya haga el viaje en el tren insurgente porque nos va a ir muy bien. Realmente, de verdad no saben cuánto va a mejorar la calidad, no solamente de movilidad, sino la calidad de vida de los mexiquenses. Sin duda alguna esto va a permitir que los mexiquenses tengan una mejor calidad de vida, puedan disfrutar más a sus familias, generen economía también, se quite el estrés que a veces tenemos de tanto viajar y que llegamos ya con la premura. Y por ello, Presidenta, yo insisto y aprovecho el momento para refrendar mi compromiso y sobre todo el agradecimiento de los mexiquenses por todo lo que hace por nosotros y por la ciudadanía en general. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias. Andrés. Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, Presidenta, voy a pasar a la pantalla acá. Muy buenos días, Presidenta, Jefa de Gobierno, Gobernadora, compañeros del Gobierno de la Ciudad de México, del Gobierno del Estado de México, del Gobierno Federal. Simplemente las características generales creo que vale la pena recordarlas. Este es un servicio, como ya se decía, que va desde el Valle de Toluca, de hecho el extremo poniente de la ciudad de Toluca, que es en Sinacantepec, hasta la estación de observatorio en la Ciudad de México que conecta con la línea 1 del metro. En el Estado de México son 4 estaciones: Sinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma, que es la primera apertura que se hizo, la etapa 1 de 19.6 kilómetros en el año 2023. Después tenemos de Lerma a Santa Fe, en donde no hay estaciones, pero es donde se cruzan propiamente las montañas que dividen estos dos valles, y esa apertura se hizo el 31 de agosto del 24, todavía con el presidente López Obrador y la presidenta electa en ese momento, y este es el tramo que está abriendo, que es Santa Fe, Vasco de Quiroga, Observatorio. Hoy, 2 de febrero, son los últimos 8.4 kilómetros. En total estamos hablando de 57.7 kilómetros de recorrido con 7 estaciones, aproximadamente 50 minutos, poquito menos de una hora el recorrido con el que iniciamos la operación o inicia Banobras la operación de la línea, una frecuencia de entre 5 y 7 minutos entre trenes. Son 20 trenes en donde caben 719 pasajeros, la mayoría sentados, pero también hay espacio para que vayan parados. Ahorita daremos más detalles. La demanda estimada a lo largo de la vida del proyecto será de 140,000 pasajeros al día, uniendo estas dos zonas metropolitanas que tienen 2.3 millones de habitantes en el caso de Toluca y 22 millones de personas en el caso de la zona metropolitana del Valle de México. Como está la conexión con Observatorio, que es lo que veremos a partir de hoy, tenemos conexiones con la línea 1 del metro, pero en Vasco de Quiroga, que también será la apertura de la estación aquí cerquita en Vasco de Quiroga, se tiene la conexión con la línea 3 de Cablebús. Y más adelante, ahorita también lo mostraré, será la conexión con la línea 12 del metro, el CETRAM Observatorio y la terminal de autobuses poniente. Ahora, el secretario Esteva va a hacer la explicación de la obra que se hizo en el viaducto. Gracias. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. A continuación, les describo lo que ha sido la construcción de este último tramo. Adelante. Este último tramo tiene 8.4 kilómetros, es el tramo 3, a la ciudad le tocaron 19 en total, de esos se concluyeron los que teníamos hasta Santa Fe y se tuvo un avance importante en la administración del presidente López Obrador en cuanto a este tramo último. Aquí comenzamos viendo casi 2.8 kilómetros de longitud de lo que le llamamos viaducto Santa Fe, que es un viaducto con traves de concreto, con columnas de concreto prefabricadas de 34 metros de altura. Son nada más en este tramo 32,000 metros cuadrados de construcción, va hasta la glorieta de Vasco de Quiroga, son 78 apoyos, 78 cabezales, tuvo la complejidad de cruzar la autopista en un solo claro, son claros de 40 metros. Y tienen pilas de cerca de 35 metros de profundidad.
un tramo complicado por el proceso constructivo. Como vieron, eran grúas de gran capacidad, de más de 1000 toneladas, las que se utilizaron en este proceso. Adelante con el siguiente. Después entramos a un tramo que le llamamos doble voladizo, que es colado en sitio con estos carros. Este tiene 220 metros de longitud, 45 metros de altura. Se utilizó este procedimiento constructivo y este proceso por la parte de bosque. Todos los procesos constructivos tuvieron que ver también con respetar el medio ambiente. Eso fue una visión, un pronunciamiento que se tiene en el proceso o en la decisión de selección de los procesos de estructuración. Son 44 pilas con profundidades entre 30 y 40 metros y 4 apoyos. Pasamos a la siguiente. De aquí llegamos ya a la zona del puente atirantado, son 515 metros de longitud, un puente con características únicas por tener una doble curvatura. Es un claro de 200 metros para librar la ermita Vasco de Quiroga y el manantial que se tiene ahí. Ahí, como parte del proyecto de la cuarta sección, del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, se insistió mucho en que conviviera, que fuera respetuoso de esta zona de la ermita, y de ahí que Gabriel Orozco fue uno de los que insistió en este proceso, en esta decisión de modificar la estructuración que se tenía originalmente. Y de ahí pasamos ya. Bueno, son 121 pilas de cimentación, fue muy complejo. Aquí avanzó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la administración anterior hasta parte de los apoyos, que son estas torres que ven, que tienen entre 65 y 75 metros de altura, y ya nos tocó en esta administración concluir el tensado y la construcción, el cierre del doble voladizo, así como el atirantado. Nada más para dimensionar: 19,000 metros cúbicos de excavación, 30,000 metros cúbicos de concreto, 6,400 toneladas de acero, 104 tirantes. Y pasamos a la siguiente. La estación Vasco de Quiroga, esta es muy simbólica y también es un pronunciamiento de la visión de la presidenta y en su momento del presidente de tomar en cuenta al pueblo de Santa Fe, tomar en cuenta toda esta zona. Aquí no existía una estación en el proyecto original y se encontraron las condiciones. Era una zona relativamente plana que nos permitía, por la distancia, ubicar una nueva estación. Entonces, esta estación tiene 8,000 metros cuadrados de superficie, se ocuparon 10,000 metros cúbicos de concreto, 2,400 toneladas de acero, y en unos momentos más estaremos cortando el listón. Adelante. Pasamos ya a la zona de industria militar. Aquí son cerca de 5 kilómetros donde se utilizó este sistema de lanzado de dovelas. Es un sistema donde utiliza una estructura que lo que va haciendo es cargar estas dovelas de 80 toneladas hasta 90 toneladas y se siguen librando claros de 40 metros. Las columnas son coladas en sitio y las dovelas son prefabricadas. Este proceso, pues llegábamos a avanzar cuando ya se tomó ritmo hasta 2 entreejes por semana, y con esto pues llegó a 5 kilómetros. De aquí se avanzó hasta, pasamos a la siguiente imagen, hasta la zona de la presa Tacubaya, donde para librar la presa Tacubaya tuvimos que hacer otra vez un doble voladizo con otro sistema para librar 220 metros de longitud de claro. Y como ven, pues había que hacer labores de contención, de estabilización de taludes, de construcción de pilas profundas. Aquí estábamos igual hablando entre 25 y 30 metros de profundidad. Y de ahí nos seguimos con la lanzadora de dovelas. Como ven, pasamos ya a la siguiente, hasta la estación observatorio. En la estación observatorio estamos hablando de una estación de 36,000 metros cuadrados de superficie, casi 40,000 metros cúbicos de concreto, 10,600 toneladas de acero, una estructura compleja, tiene 5 niveles. Como ven, son
columnas prefabricadas inclinadas que había que apuntalar en el proceso, igual haciendo uso de grúas de las máximas capacidades que existen en el país y además sosteniéndolas hasta que formábamos los marcos, es decir, que la estructura estaba estable. Todo esto pues implicó un proceso secuencial, desarrollos de ingeniería muy avanzados para poder llegar a construirla en el tiempo inclusive que se hizo. Y también fue una de las modificaciones que se hizo al proyecto porque se ajustó y se ahorró un monto significativo al cambiar la estructuración que se tenía inicialmente. Adelante con la siguiente. Aquí vemos la distribución de esta estación. Son 5 niveles. Actualmente se está construyendo el deprimido de vehículos porque así es la secuencia, pero eso no impide que ya entre en operación el tren y con los demás niveles funcionando. Este último etapa estará concluida a mediados de este año. Ya está en proceso de construcción, ya está obviamente colada esta losa y están en proceso de excavación. De ahí pasamos al mezanín, que son las conexiones con la línea 1 y la línea 12 del metro. Después tenemos el nivel de calle, el vestíbulo, que es lo que conecta con las líneas 1, el CETRAM, el terminal de autobuses y Belén de las Flores. Y finalmente tenemos el andén donde se toma el tren. En unos momentos más pues también estaremos recorriendo hasta la estación. Adelante. Antes de poner en la operación y siguiendo los protocolos que establecimos desde que estuvimos en la Ciudad de México, llevamos a cabo pruebas de carga. De poner a los 2 trenes con carga máxima, son cerca de 400 toneladas, se estacionan durante 3 horas para ver deformaciones y también se toman mediciones de sus propiedades dinámicas, es decir, cómo vibra. Todo esto nos sirve de referencia para tener una línea base, para saber cómo está la estructura en estos momentos y después de algún sismo también tener información en tiempo real de las condiciones en las que queda. Entonces, están instrumentadas, van a quedarse instrumentadas como tenemos otras líneas instrumentadas en la ciudad y es importante como parte de los procesos que seguimos de certificación y de puesta en operación. Es mucho de lo que se hizo los últimos meses en cuanto a pruebas tanto de operación como pruebas de seguridad estructural. Y adelante. Pues siempre, como me han escuchado, que una frase de Lao Tse del agradecimiento es la memoria del corazón, recordar que las obras no se construyen solo con capacidad técnica, sino sobre todo con autoridad moral, con mística de servicio. Y eso es lo que manifestamos hoy y agradecemos a los trabajadores, a las trabajadoras de este último tramo, a las empresas. Hoy no podré nombrar a cada residente como lo hice en el caso de Santa Fe, pero a las empresas sí, a ICA, Pontix, Rizani, GAMI, Alfa, González Soto, Recal, Sixa, Seineam, Coordina, DTP, Colinas de Buen, Jaguar, IDINSA, 3G, Orba, Copil, Triada, SEASA. Ya Andrés nombrará a los proyectistas. También estuvo el arquitecto Norten en el diseño de estos proyectos. Y finalmente, como les decía, pues las obras unen a las gentes, formamos grupos y hoy quiero recordar a 3 personas que se nos adelantaron durante este proceso, a Víctor Ortiz, a Manuel Muñoz Cano y a José Abed. Gracias. Otra vez, Andrés. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Les voy a dar algunas características de las estaciones, de los trenes, de los sistemas de control de trenes. Adelante. Entonces, esta es la estación Vasco de Quiroga, que tiene la virtud que está a un lado de la Universidad de la Salud y en el pueblo de Santa Fe. Sí, también quiero mencionar que es particularmente simbólico que la entonces jefa de gobierno, hoy presidente de la República, haya propuesto que se hiciera esta estación. El pueblo de Santa Fe, digamos, tal vez para muchas personas lo que piensan es en la zona corporativa de Santa Fe. Sin embargo, es uno de los pueblos más antiguos que tenemos en nuestro país, que fue fundado por Vasco de Quiroga y que se fundó como un pueblo hospital. Eso quiere decir que era un lugar de recepción.
Es enorme la generosidad de la gente del pueblo de Santa Fe para recibir esta estación, para recibir a las y los pasajeros, para recibir a este tren. Y también es un pueblo que en su fundación tiene como origen los principios de democracia, trabajo e igualdad. Entonces, creo que representa muy bien, ya lo decía el secretario Esteva, cuál es la visión que tiene el Gobierno de México. La que sigue, por favor. Tiene, por supuesto, el acceso, tiene todos los torniquetes para que el acceso sea con la tarjeta de movilidad integrada, igual que en los sistemas de transporte de la Ciudad de México. La que sigue. Tiene 2 elevadores y 2 escaleras. La estación está elevada para llegar a la altura del viaducto. Son más o menos 2,5 pisos lo que tiene que recorrer la gente. La que sigue, por favor. Tiene baños, tiene todas las instalaciones de baños. La que sigue, por favor. Seguridad interior, tiene cámaras, tiene voceo y por supuesto tiene personal de seguridad. La que sigue. Tiene un andén, es decir, tiene un andén de cada lado. Llega no en andén central, sino con andenes laterales. La que sigue. Y se hizo una intervención justamente en la calle de Pólvora, que está aquí muy cerquita, que es la que permite conectar con la avenida Vasco de Quiroga. Es una intervención de espacio público, lo cual también permitió mover la estatua de Vasco de Quiroga para ponerla en un lugar donde no era parte del flujo vehicular, sino más bien es parte de lo que ven los peatones al pasar. La que sigue, por favor. También se hizo un sendero seguro hacia la estación. Ahorita vamos a ver la conexión que hay del acceso al campo militar, el acceso a la Cineteca y el acceso a la estación de línea 3 de Cablebús, la que sigue. Que realmente son unos cuantos metros, son alrededor de 400 metros los que se tienen que caminar entre la estación Vasco de Quiroga del cablebús y la estación Vasco de Quiroga del tren, lo cual permite que las personas se conecten a la línea 7 del metro después del cablebús, que nos mueve de sur a norte en el poniente de la ciudad. La que sigue, por favor. La conexión con línea 3 de cablebús. La que sigue. La terminal observatorio. La terminal observatorio, como pueden ver, voy a hacer una breve descripción de la distribución, que a veces es complicada. Esta es la avenida Sur 122. Esto es lo que mencionaba el secretario Esteva, que es minas de arena, lo cual permite conectar con el viaducto y se está acabando el túnel en este momento. Esta es la terminal de autobuses. Esta es propiamente la estación del tren y esta es la nueva terminal de la línea 1 del metro. Estas pasarelas son las que permiten esa conexión donde los usuarios pueden subir y bajar entre el metro y el tren, y también será la conexión con la estación de línea 12. La que sigue, por favor. Esta estación tiene 3 andenes, lo cual le permite una flexibilidad operativa y mayor capacidad. La que sigue, por favor. Es la zona de andenes que tiene señalética, tiene pantallas informativas, tiene sonorización y también tiene cámaras de seguridad. 22 cámaras de videovigilancia y 51 bocinas en el vestíbulo. La que sigue. Torniquetes igual, acceso con la tarjeta de movilidad integrada, tiene las máquinas de recarga adentro y afuera de los torniquetes, más taquillas. La que sigue. Tiene 3 elevadores y 6 escaleras eléctricas. Tiene sanitarios para mujeres y hombres y la conexión directa con la estación de línea 1 del metro. Esta es la pasarela de conexión que permite también que en caso de que haya acumulaciones hay suficiente espacio para que las personas puedan esperar al tren. Los trenes son trenes eléctricos, son 20 trenes de 100 metros de longitud fabricados por la empresa CAF. En los interiores tienen capacidad para 719 personas con accesibilidad universal, también tienen pantallas informativas y espacio para llevar paquetes o maletas pequeñas. Los sistemas. En total son 57.7 kilómetros de vía en placa, 34 vías en talleres y cocheras. ¿Sí? Funciona con catenaria, toda la tracción se alimenta con catenaria también en talleres y cocheras y a lo largo de todo el viaducto, lo cual permite evidentemente que sea un servicio de transporte no contaminante. La señalización consiste en los semáforos que se ponen dentro del viaducto para información y control de trenes. Son 1.567 piezas con señales luminosas, balizas, contadores de ejes, accionamiento de agujas y cajas de conexionado. La que sigue.
Y este tren cuenta con un RTMS, que es el sistema de control de tráfico de trenes europeo, lo cual permite reducir el intervalo entre los trenes, monitorear en tiempo real dónde están todos los trenes, garantizar la seguridad y la distancia entre trenes, así como las restricciones de velocidad, dando fiabilidad y confort. La que sigue, por favor. Y también es importante mencionar que los trenes tienen tracción en todas las cabinas, pero también tienen 3 frenos: el freno eléctrico, freno neumático y freno electromecánico. En total son 1 millón de metros de cableado alimentario instalado, 10,000 piezas de luminarias en viaducto y estaciones de túnel como parte de la instalación de baja tensión, es decir, tiene la alimentación eléctrica de alta tensión para todos, de media tensión para los trenes y todo el sistema eléctrico para la provisión de electricidad y energía para los demás sistemas. ¿Sí? Las siguientes fases de operación. Entonces, hoy, 2 de febrero, ¿qué es lo que podrán ya hacer los usuarios, las y los usuarios? Precisamente aquí tenemos el andén del tren, acá tenemos la línea 1, estas pasarelas con sus escaleras y elevadores permiten esta conexión, así como el CETRAM provisional en el cuerpo oriente y el CETRAM poniente y el CETRAM provisional en el cuerpo oriente y la conexión con la terminal. La que sigue, en el segundo semestre de 2026 se terminará el túnel, pero no solo se terminará el túnel, también el acceso a nivel del CETRAM, que ya será el CETRAM, ya no el provisional, ya será el CETRAM permanente, manteniendo ya una conexión directa entre el CETRAM, la estación del tren y la línea 1 del metro. La que sigue, y ya en la planta completa, que estamos en obra, terminando, de hecho ya se terminó el túnel de la línea 12 y ya continuó el trabajo en estaciones, llegará aquí la estación de línea 12 que permite igual una conexión directa en túneles de línea 1, línea 12 y el tren con las pasarelas. Y por último, también a mí me gustaría agradecer a las diversas empresas, a los trabajadores y trabajadoras de las diversas empresas que participaron, como es Hitachi, Entia, CAF, CMFS, Urales, a la certificadora TÜV Rheinland y la evaluadora de la conformidad de SGS, a los proyectistas CENER, a Supervisión Audinmex, Sintra, III, a CANDE, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, al Instituto de Ingeniería de la UNAM y por supuesto a los residentes Noé Arellano, Eloy Gloria, Adriana Cardona, Jessica Martínez. Muchísimas gracias a todas y todos, muchas gracias a Fonadín y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Muchas gracias, Presidenta. Acabo ya. Buenos días a todas y todos. Buenos días, Presidenta, Jefa de Gobierno, Gobernadora, Secretario, miembros del gabinete. Pues hoy, como ven, estamos saldando una deuda histórica. Y pues este proyecto no hubiera sido posible sin el liderazgo de nuestra Presidenta. Como saben, trabajó mucho en este proyecto, primero como jefa de gobierno de la Ciudad de México y hoy como Presidenta de la República, dirigiendo toda la labor del Gobierno de México. En la administración anterior cumplimos con el objetivo de poner en operación los 2 primeros tramos, Sinacantepec-Lerma en 2023 y Lerma-Santa Fe en 2024. Hoy alcanzamos la última meta, que es ofrecer el servicio en el tramo completo con la conclusión de la tercera y última fase. Hoy el tren El Insurgente llega a Observatorio. Este es un proyecto emblemático también para la institución que me toca hoy en día dirigir, que es Banobras. No solo porque es la principal herramienta financiera del gobierno mexicano, pero también porque somos parte de la operación de trenes, bajo un modelo de innovación y de los más altos estándares de desempeño. Desde el inicio de este proyecto, el Fondo Nacional de Infraestructura, conocido como Fonadín, que es parte de Banobras, ha complementado la inversión presupuestal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Ciudad de México. El Fonadín ha brindado apoyo por más de 24,000 millones de pesos para infraestructura y equipamiento y de 2023 a 2025 hemos destinado 1,200 millones de pesos para la operación. Ahora les voy a compartir algunas cifras sobre la operación de este importante tren. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Llevamos ya 369 días de operación, esto cerrando al 30 de enero de 2026, al día de hoy ya llevamos 871.
Estamos transportando alrededor de 22,000 personas todos los días. Estas cifras son de los últimos meses. Tenemos 8 trenes en servicios, 50 kilómetros de recorrido y 14,000 horas de servicio ininterrumpido. Llevamos 67,000 vueltas y son más de 5 millones de kilómetros. Y pues este tren, el Insurgente, ha sido utilizado por más de 15 millones de personas y ha sido uno de los principales medios de transportes que se han utilizado en esta región de nuestro país. Regresamos a la siguiente, antes. Hemos tenido el privilegio de ofrecerle a todas y todos ellos una alternativa confiable, ágil, eficiente, segura, reduciendo sus tiempos de traslado y con precios competitivos en comparación con otros medios de transporte. Y hemos procurado altos niveles de desempeño en la operación en este importante medio de transporte masivo e interurbano. Reconocemos el gran labor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Agencia de Trenes y el Gobierno de la Ciudad de México, así como el Estado de México en la construcción y equipamiento, y nos orgullece complementar esta labor con la operación del servicio de las personas usuarias. Aprovecho también a mencionar que aquí en el público nos acompañan 2 personas que han sido muy importantes para la operación del tren. El primero, que es el director general del Fonadín, Carlos Mier y Terán, y segundo también, que es el director general del Tren Insurgente, el ingeniero Andrés Reynoso, y que la verdad son 2 grandes funcionarios que han estado trabajando con un gran desempeño. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y sus contratistas concluyeron el periodo de pruebas de forma satisfactoria, más de 113,000 kilómetros de prueba. Aprovecho también para reconocer el trabajo de las 750 personas que hoy prestan servicio en el tren, en la operación, y servicios de las personas usuarias, conductoras y conductores, que son 95, reguladoras y reguladores son 30, personal operativo, técnico, administrativo, 192 personas, las empresas de seguridad y limpieza, 444 personas. Muchas gracias a todas y todos. Si pasamos ahora a la siguiente lámina, por favor. Como ya se mencionó, pero quisiera repasar algunos de los datos más importantes. Tenemos ya 7 estaciones en operación. El día de hoy ponemos 2 nuevas, Observatorio y Vasco de Quiroga. Vamos a contar con 16 trenes en servicio en todo momento, 2 más en reserva y 2 más en mantenimiento, así con un total de 20 trenes a nuestra disposición. La capacidad máxima por cada uno de los trenes es de 719 personas. Va a recorrer una longitud de 58 kilómetros en menos de 1 hora. Con una velocidad máxima de inicio de 120 kilómetros por hora y un promedio de 80 kilómetros por hora. Y eventualmente vamos a alcanzar una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora y un promedio de 90 kilómetros por hora. La frecuencia en trenes será de máximo de 12 minutos y el costo en función de trayecto será entre 15 y 100 pesos. Llegar a Observatorio a Toluca hoy costará solo 90 pesos y tomará menos de 60 minutos, en comparación con las 2 horas y media y hasta 120 pesos en otros medios de transportes. El horarios de servicio se homologan con el metro. De lunes a viernes vamos a estar operando desde las 5 a las 24 horas, los sábados desde las 6 hasta las 24 horas y domingos y días festivos desde las 7 a las 24 horas. El último tren de Sinacantepec a Observatorio estará saliendo a las 23 horas de cada día. El personal del tren ha sido capacitado y nuestros conductores y reguladores han sido certificados y cuentan con sus respectivas licencias. El sistema cuenta con tecnología de punta, medidas de seguridad, ATO y ATP en trenes, un centro de control, monitoreo, vigilancia y circuito cerrado, entre otros. La Protección Civil ha supervisado las instalaciones y protocolos de emergencia. Nos hemos coordinado con el Metro y la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado para coordinar las maniobras de control y gestión de personas usuarias entre ambos sistemas de observatorio. Contamos con un centro de control operativo con la más alta tecnología desde donde se supervisa en tiempo real toda la operación. Todas las estaciones cuentan con un sistema de boletaje programado para operar con el esquema de registro y cobro de entrada y de salida con la distancia recorrida. Cuenta también con escaleras eléctricas, escaleras fijas, elevadores, videovigilancia, voceo, pantallas informativas, intercomunicadores para personas usuarias y vigilancia permanentemente.
Los trenes cuentan con espacios designados para personas usuarias en silla de ruedas, embarazadas y personas de la tercera edad, videovigilancia, calefacción y aire acondicionado, sistemas de sonorización y voceo, pantallas y personal de vigilancia a bordo. El sistema ya cuenta con conectividad con la red de transporte de pasajeros, pero ahora crecerá el alcance de comunicarse con el sistema de transporte colectivo del metro en Observatorio y con el cablebús en Vasco de Quiroga. Como mencioné, si pasamos a la siguiente lámina, las tarifas que tenemos ya fueron aprobadas y registradas desde 2023 por la entonces Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Va a ser desde 15 pesos hasta 100 pesos, y el recorrido que creemos que va a ser uno de los más recurrentes es el de Observatorio a Toluca y viceversa, que costará tan solo 90 pesos, que es mucho más bajo que otros medios de transporte. Este es un gran logro y convierte el tren insurgente en una importante arteria para la movilidad, que va a ser el oxígeno para quienes se trasladan en el poniente de la Ciudad de México y el Valle de Toluca. Nos complace mucho ser parte de este esfuerzo y nos muestra el compromiso de estar brindando un buen servicio a todas las personas usuarias. Contar con un sistema de transporte como este significa saber que ahorrarás tiempo y dinero, saber que llegarás con comodidad a tu destino, saber que cuentas con un transporte más seguro, particularmente para mujeres, niñas y adolescentes, saber que reducimos nuestro impacto al medio ambiente al usar un transporte que es 100% eléctrico. Reducir significativamente los tiempos de traslado significa llegar pronto a tu centro de trabajo o a tu escuela, pasar más tiempo con la familia en casa, reunirte con tus amigas, amigos y seres queridos con mayor frecuencia, realizar tus mandados, tareas, compras y trámites con un menor tiempo y un menor costo, conocer los atractivos culturales y turísticos de la ciudad y el Valle del México, y en todo esto mejorar tu calidad de vida. Como saben, en la Cuarta Transformación, todos los proyectos y todo el presupuesto público se destina a proyectos y programas que generen bienestar en todas y todos los mexicanos. Asimismo, en Banobras nos complace ser parte del bienestar y prosperidad al que contribuye una mejor movilidad, porque Banobras, como les había dicho, no solo es un banco, también hacemos muchas cosas. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a todos. Felicidades. Felicidades a todas y todos. Gracias. Ahora, solo muy rápido. Quiero nada más contarles algo. Ya sé que ya hablamos mucho del tren, pero para quienes nos escuchan que no viven en la zona metropolitana, estamos en el poniente de la ciudad. Este lugar era una industria militar desde el siglo XIX. Es decir, aquí el ejército mexicano hacía armas, vehículos y otros productos relacionados con su actividad. En el periodo de Peña Nieto, este lugar, ya había quedado, digamos, absorbido por la ciudad, la industria militar. Entonces el objetivo pues era moverlo. Hoy ya está en Puebla la industria militar, en un espacio alejado de las ciudades. Pero este lugar lo querían vender y hacer un desarrollo habitacional. Para quienes no conocen esta parte de la Ciudad de México, aquí hay una zona de mucho nivel económico, una zona financiera incluso, que es Santa Fe. Y en la parte de abajo aún está el antiguo pueblo de Santa Fe, una zona popular. Bueno, entonces aquí querían hacer un segundo Santa Fe, lo querían vender en cerca de 10,000 millones de pesos. Cuando llega el presidente López Obrador y nosotros a la jefatura de gobierno, le dijimos no lo vaya a vender, por favor, porque esto va a generar pues un problema para la ciudad, el tener otra zona habitacional. Y además es un bosque muy bonito, que en realidad este bosque se hizo con el ejército, porque la mayoría de los árboles que están plantados aquí se plantaron con el ejército desde el principio. Entonces se tomó la decisión de que aquí fuera un centro cultural. Entonces este es un centro cultural donde hay una escuela de artes y oficios, está la Bodega Nacional y está la Cineteca Nacional. Estas obras se hicieron cuando fui jefa de gobierno con el equipo que también está aquí, y entonces estaba Alejandra Frausto en la Secretaría de Cultura.
quien coordinó estas obras fue Gabriel Orozco, uno de los artistas nacionales e internacionales más reconocidos del país. Entonces, eso es lo primero de la gran diferencia, de haber hecho aquí un lugar de desarrollo habitacional de muy alto nivel económico a un parque público, un espacio público para todas y para todos. Y además, ampliar Chapultepec a la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Aquí se puede llegar con un cablebús que viene desde Los Pinos, que era la residencia oficial de los presidentes y que hoy también, gracias al presidente López Obrador, es un espacio público y se puede llegar en cablebús desde Los Pinos hasta este lugar. Además, el tren interurbano, hoy tren insurgente, de Toluca a Ciudad de México no tenía una estación aquí, o sea, solamente era para la zona residencial de Santa Fe. Entonces pedimos en su momento que se hiciera una estación aquí, que es la estación Vasco de Quiroga. Además, uno de los puentes quedaba justamente en medio de un manantial, que es uno de los pocos manantiales vivos que quedan en la Ciudad de México. Y Gabriel Orozco pidió, y nosotros pedimos, pues que se hiciera otro puente distinto para poder salvar el manantial. Entonces el manantial se salvó y se hizo uno de los puentes más bonitos, que es el puente atirantado, que queda justamente en la zona popular de Santa Fe. Además, aquí en este lugar está la Universidad de la Salud, que es una universidad gratuita que también hicimos cuando fui jefa de gobierno. Entonces, como ven, pues es una visión completamente distinta. No solamente es un tren que mueve desde Toluca hasta Ciudad de México, sino que además pues es una visión completamente distinta de recuperación del espacio público y de integrar a las zonas populares a un transporte de primer mundo. Entonces es la visión del pasado frente a la visión de la transformación. Bueno, agradezco aquí a todas las empresas que están presentes y a todo el equipo. Bueno, adelante, vamos con las preguntas sobre el tema, a ver, sobre el tema. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntarles, ¿cuál es la inversión total de esta obra? Son alrededor de 100,000 millones de pesos. El tren se hizo en 12 años, desde 2014, que en realidad cuando llegamos en el 2018, pues tenía muy poquito y ahora pues finalmente se inauguró hasta la primera parte del Estado de México, después hasta Santa Fe y ahora Observatorio. Y en este sentido, ¿cuánto puso el gobierno del Estado de México, Ciudad de México, todo federal, es gobierno, gobierno federal? Okay. Todo es gobierno federal. Una parte pues fue desde el periodo de Peña Nieto, después con el presidente López Obrador, que como saben él decidió que todas las obras que estaban pendientes se terminaran, que no quedara ninguna obra a medias. Así los 90 hospitales que estaban a medias, pues también hoy estamos terminando 10, a él le tocó terminar 80. Igual, pues el tren y otras carreteras que estaban pendientes. Entonces finalmente se terminó. Y otro tema importante es que cuando estuvimos en la Ciudad de México con recurso federal, le tocó a Jesús coordinar esta obra. Por cierto, no está aquí, pero quiero mandarle un saludo a Luis de Ya, que fue quien coordinó esta obra desde la Ciudad de México. Muchas gracias. Presidente, en otro tema, preguntarle si el senador Adán Augusto López le informó sobre su decisión de dejar la coordinación de Morena y si usted sabía que se iba a ir ahora a trabajar a territorio. Digo, no deja el Senado, pero ya no la coordinación y la Jucopo. Le informó la secretaria de Gobernación hace unos días y sabíamos pues que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena. Entonces le informó a la secretaria de Gobernación y tomaron la decisión, entiendo que ayer.
¿Considera que esta es una buena decisión del senador? Digamos, hace más falta en Morena que como operadora del interior. Es una decisión de él y pues siempre va a ayudar. ¿Usted estaría pensando en ofrecerle quizá alguna embajada? No, él tomó la decisión y el partido de invitarlo. Eso fue lo que nos informó. Gracias, presidenta. También preguntarle sobre esta ayuda humanitaria que llevarán esta semana a Cuba, ¿en qué consiste? ¿Cuántas toneladas? ¿Cuánto tiempo va a ser esta ayuda? Ya lo vamos a informar. Estamos en ese proceso y obviamente poniéndonos de acuerdo con la Embajada de Cuba aquí, de exactamente pues qué es lo que necesitan. Entonces, ya en su momento informaremos con todo detalle. Presidenta, y sobre la violencia que está sucediendo en Jalisco este fin de semana y también en Sinaloa, ¿qué es lo que le ha informado el Gabinete de Seguridad? El gabinete lo informa, están apoyando tanto al Estado de Sinaloa como al Estado de Jalisco y a todo el país. Gracias. Aprovechando la presencia de la gobernadora del Estado de México y del secretario de Infraestructura, preguntarles qué van a hacer en esta zona del Valle de México, la salida hacia Querétaro, donde pues cada vez está más complicada la autopista por todos los centros logísticos que se están haciendo, en donde están llegando muchísimos tráilers, pero no se están haciendo más vialidades. ¿Cómo resolver esto? Incluso ha habido muchísimas cierres de la autopista, de la caseta en Tepozotlán, porque pues ya no hay prácticamente paso porque todos los tráilers ahí se estacionan. Una parte muy importante es el tren. Recuerden que estamos haciendo el tren México-Querétaro y el tren Ciudad de México-Pachuca. Y bueno, de Querétaro ya los trenes hacia el norte. El objetivo es que esté terminado en el 2027 y para las personas que normalmente viajan en vehículo, pues el objetivo es que puedan migrar al tren. Y entonces pues quedaría solamente para carga, además de que hay pues tren de carga que sigue funcionando de México a Querétaro. Aunque el problema está en los habitantes de Cuautitlán Izcalli, de Tepozotlán, porque son los que usan esa autopista todos los días y son los que se ven afectados con todos estos centros logísticos y los tráilers que se estacionan incluso sobre la misma autopista. Se estaban obras, tiene una obra para ampliar la México-Querétaro, ¿no, Jorge? Estamos ampliando la México-Querétaro. ¿Para cuándo y en qué zona? ¿Quieres comentar algo, Jorge, de la ampliación de la México-Querétaro? Bueno, lo primero es que vamos a tener pronto en unos días una mañanera donde vamos a explicar todo el plan carretero. Ahí vamos a estar explicando todas las obras que se van a hacer, tanto con la parte presupuestaria como con la parte de inversiones mixtas y los famosos conocidos MROs. En la parte de Querétaro vamos a ayudar a modificar algunas de las casetas, vamos a incluir algunos carriles laterales en la salida de la Ciudad de México y vamos a también mejorar toda la infraestructura de la Ruta 57 hasta la frontera para que así pueda transportarse mejor y tener así dos rutas, la que va por el corredor del Golfo y también por la Ruta 57 y con eso creemos que vamos a resolver una parte muy importante. Hay que recordar, y como lo han mencionado varias veces la presidenta, es que estamos de alguna manera resolviendo el tema del tráfico por dos frentes. Por un lado es la parte de la carretera y por otro lado es la parte de los trenes hacia el norte. Y con eso creemos que la verdad es que vamos a tener una movilidad mucho más integrada y mucho más sencilla. Gracias, presidenta. Buenos días. Buenos días. Sobre el tema, a ver el compañero. Luego dicen sobre el tema, hacen una pregunta y luego… Gracias, presidenta. Buenos días. Alejandro Alemán, de Diario Plaza Juárez y de Enlace Mexamérica. Quisiera preguntar, aprovechar que está aquí el responsable de la operación de los trenes, sobre el transísmico, no sé si contaba o cuenta con los sistemas ATP y ATO para su manejo, para su seguridad, pero de todas maneras los trenes han operado desde hace mucho tiempo y se cuida mucho la velocidad, van sobre una línea y tienen una hora de llegada, una hora de salida, tienen bitácoras, tienen sistemas, ¿no? En el caso del accidente del transísmico, algo pasó y no solo es el asunto de que el conductor
excedió la velocidad. Hay sistemas que se están siguiendo y me gustaría saber cuáles son las medidas que están implementando para que esta situación no se vuelva a repetir. Gracias. Si te parece, en otra ocasión está terminando la agencia un informe. Ahorita si quieres puedes platicar que están terminando un informe que es obligación de la agencia terminarlo. Este informe será público, evidentemente. Y además le he pedido yo a la agencia y a la Secretaría de Marina, al corredor interoceánico, que antes de que inicie la operación del transporte de pasajeros pueda tener una certificación internacional. De hecho, parece que están escogiendo a la misma certificadora que certificó este tren. Si quieres platicar cuál es el procedimiento del informe, Andrés. Sí, el informe tiene, digamos, un proceso que es el establecimiento de hechos, que eso ya se llevó a cabo, y después entraremos a más detalle, no solo a lo que ya ha informado la Fiscalía, sino a cuáles son las características generales y digamos lo que llamamos los factores contribuyentes, ¿no? en el reporte. Eso es simplemente parte de lo normal. Adicionalmente, y de forma preliminar, ya lo ha mencionado la presidenta, tenemos la recomendación de que a través de un tercero independiente se haga una evaluación completa del servicio, que esa evaluación tenga un conjunto de recomendaciones y después que tengamos una verificación de la implementación de todas esas recomendaciones, de tal forma que más allá de la determinación específica de lo sucedido, sea algo que no pueda volver a suceder. De la implementación de lo ejecutado, digamos, justamente de las recomendaciones. ¿Y cabría la posibilidad de una auditoría nacional o internacional? Como les decía, es una empresa, es un tercero independiente el que va a hacer una evaluación, un conjunto de recomendaciones y después la verificación de la implementación de esas recomendaciones. ¿Y para cuándo estaría eso? Estamos estimando que sea entre 2 y 3 meses. Sobre el tema, presidente. A ver, tengo una segunda pregunta, perdón. Hablando de certificaciones, usted estuvo ayer en San Quintín, planteó este tema de la certificación para empresas agroexportadoras. Habrá que recordar que el secretario del Trabajo, Marat, también lo planteó el sábado con los diputados. Y lo que yo quisiera preguntarle, se entiende que se va a hacer una iniciativa de ley para que la Secretaría del Trabajo pueda dar estas certificaciones. La pregunta es si eso contempla que esa certificación pueda ser internacional, dado que los trabajadores agrícolas se mueven, son migratorios, van a Estados Unidos, allá las empresas también los contratan y allá también son sujetos de prácticas laborales, a veces que les dicen cosas que no les cumplen el contrato, en fin, hay una serie de situaciones donde la Secretaría del Trabajo únicamente se encarga de la contratación de los trabajadores. La pregunta concreta, repito, es si esa iniciativa de cambio de atribuciones va a tener carácter internacional. No podemos nosotros aprobar una ley que tenga carácter internacional. Para eso hay tratados internacionales y regulaciones internacionales. En todo caso, se aprueba por el Senado un tratado de comercio, como los tratados comerciales que pueden tener un área que es la laboral. Para ello, pues en realidad está la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que determina una serie de recomendaciones y orientaciones para todos los países que son miembros. ¿Qué es lo que se va a hacer en términos de ley? Solamente se agrega algunas palabras en la Ley de Comercio Exterior. Esas palabras tienen que ver con regular la parte laboral de los jornaleros agrícolas para la producción de exportación y también la ambiental. Esa es la modificación de ley que se va a hacer. ¿Cuál es el objetivo? Si se exporta aguacate, tiene que venir un certificado del número de trabajadores en todo el proceso que tienen seguridad social. Si no tiene ese número de trabajadores a partir de una normatividad,
entonces no tiene la posibilidad de exportarlo. De igual manera en San Quintín pues no se siembra aguacate, ahí son fresas, son berries, pepino, otras, jitomate también ahí, no solamente en Sinaloa, también en San Quintín hay jitomate, y la mayoría es de exportación. Entonces el objetivo es que quien exporte tenga necesariamente que presentar su certificado del número de trabajadores que están inscritos a la Seguridad Social, y eso se checa con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que en efecto así sea. En el caso del aguacate, pues también que la siembra del aguacate no implique deforestación, que es una práctica que en años recientes pues ha ocurrido. Se cambia el uso de suelo de forestal a zonas aguacateras. Todo esto ha sido consensado con las empresas y con trabajadores. No es algo solamente una idea del gobierno, evidentemente es una iniciativa nuestra, pero hemos estado trabajando con las empresas para que no haya ningún problema y están de acuerdo. Entonces se modifica la Ley de Comercio Exterior, luego vienen alrededor de 6 meses para ir adecuando, como fue en el caso de las plataformas digitales, de los trabajadores de plataformas digitales, y después ya viene la obligatoriedad. Oiga, presidente, entonces, ¿cómo protege? Se entiende que esta legislación va a proteger a los trabajadores agrícolas en México. Entonces, ¿cómo proteger a esos trabajadores agrícolas que están trabajando en Estados Unidos, que están trabajando en Canadá? ¿Cómo el gobierno puede involucrarse en la protección de sus derechos en otros países? A través de la Organización Internacional de Comercio, los propios consulados y de las reglas establecidas en el Tratado Comercial. Mire, hay un caso que le planteé la otra vez que tuve la oportunidad de tomar la palabra, que es de un campesino, Jacobo Hernández Rubio. Él es un campesino de San Luis Potosí, del pueblo de Xitla, que ya salió como trabajador migratorio agrícola, recibió un balazo en el estómago. Ya lleva casi un año que no puede tramitarse toda la parte de seguro médico y demás para que pueda tener un trasplante. Y bueno, ese es solo un caso de los muchos donde los trabajadores quedan expuestos y bueno, pues lamentablemente es un mundo burocrático que no les permite el que puedan ser ayudados, el que puedan acceder a otro tipo de Está cosas. en contacto con él el consulado, pero de todas maneras lo revisamos. Es que es casi un año. Está sí, complicado. lo que pasa es que ustedes saben cómo es el sistema de salud en Estados Unidos. No es, si aquí de por sí es difícil el trasplante, allá pues tiene sus dificultades. Incluso se ha ofrecido el traslado, pero es complicado en la situación en la que está. Entonces se está en contacto con él y voy a revisar para que en efecto pues siga este contacto. Sí, de hecho hubo un festival de recaudación de fondos ayer en Los Ángeles y la comunidad migrante, muchas personas de la comunidad migrante están preocupadas por esa situación, se ven reflejados en sentir un cierto desamparo, en fin. Para terminar, un tercer tema, Presidenta, inició el periodo de sesiones, hay una serie de nombramientos, sobre todo nombramientos ciudadanos que le corresponden al Poder Legislativo. Mencionaría el tema de los consejeros del INE que terminan en abril, mencionaría el auditor superior de la Federación, mencionaría también a la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que además hay 2 plazas vacantes. Desde luego entiendo que es un problema o una situación que debe resolver el legislativo, pero se han visto, pues han detenido mucho los nombramientos de ciudadanos, o sea, no sé por qué. No, a ver, lo de la Auditoría Superior de la Federación es en febrero, y ellos abren el proceso en febrero, está en tiempo, y los consejeros del INE es en abril, también se está en tiempo. Y en el caso del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, pues ya nos toca a nosotros, ya pronto. De hecho, ayer terminó la presidencia de la… Sí, por eso. Y es consejera ciudadana, entonces sí. Usted hará las 3 propuestas, porque quedan 2 plazas vacías de consejeros ciudadanos. Sí.
Ya vamos a platicar de eso. Nuestro objetivo es empoderar al ciudadano en el tema de la corrupción que vive el ciudadano. Sí. Y pensamos hacer modificaciones porque es un sistema pues que no ha funcionado muy bien. Entonces, más allá de las características y demás, nosotros queremos empoderar a la gente para que la gente que vive una situación de corrupción, aparte de lo que tenga que ver con lo que tiene que hacer el gobierno y las instituciones públicas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Auditoría Superior de la Federación, en sus auditorías a las instituciones públicas, pues queremos que el ciudadano tenga la capacidad de denunciar y que se haga algo con ello. Entonces, vamos a presentar algunas iniciativas en este sentido. A ver, entonces, nada más cerrando, ¿usted considera que el Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene 15 años, no funciona? Y complementaría la pregunta sobre esto que se habla de que los ciudadanos tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción. No solo tienen derecho, es una obligación del gobierno. Entonces, necesitamos, desde mi perspectiva, y lo hemos platicado, empoderar al ciudadano, que cada vez que denuncia, esa denuncia tenga consecuencias. Entonces eso es muy importante y no necesariamente está inscrito en la legislación actual. Gracias, presidenta. Sí. Vamos a ver quién más. Saben que no se ve casi desde aquí. A ver, el compañero que desde hace rato estaba queriendo preguntar. Ya lleva varios días. Sí, gracias, presidenta. Muy buenos días. Gusto en saludarla a usted y a los gobernadoras y parte de su gabinete. Pues quisiera iniciar las preguntas primeramente con lo que tiene que ver con la llamada de Trump. Para conocer, presidenta, si ahí se contestó lo que viene siendo la invitación a la Junta de la Paz o si existe alguna respuesta por parte del gobierno mexicano. No hablamos de eso en la llamada de teléfono, no se comentó y Relaciones Exteriores contestará esta semana. ¿Se mantiene lo de su postura frente al Estado de Palestina? Sí, pues no solamente es de la presidenta, es algo del Estado mexicano. Gracias, presidenta. En otra pregunta también, dándole seguimiento a la carta que le mandó usted al presidente de Corea sobre este grupo BTC, si ya tuvo alguna contestación. Sí, nos contestó que ya están en contacto con la empresa promotora y que esperan que muy pronto se pongan en contacto. Esperemos que sean buenas noticias. Bueno, nada más contestaron que me contestó el presidente de Corea que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS y que pues esperan que se pongan en contacto pronto con nosotros. Gracias, presidenta. El día de ayer se viralizó un video en donde usted platica, o algunos dicen regaña, sí, a algunos legisladores. Sí. Para conocer, presidenta, pues regaño caluroso. Conocer el contexto que tocó finalmente y que pues llamó a la atención a los legisladores. ¿Qué vivió pues en el estado? San Quintín es una zona de muchas carencias. Apenas es municipio en el estado de Baja California. Era parte del municipio de Ensenada. Es un municipio muy grande. Solo por decirles, de una punta a otra punta son 500 kilómetros. San Quintín tiene muchísimos años que tiene esta producción de distintos productos agrícolas de empresas, a diferencia de otros lugares en nuestro país, donde la producción es a través de ejidos, de comunidades.
También ocurre ya en otros sitios a partir de la reforma del 92. Pero particularmente San Quintín tiene muchos años de producción agrícola con jornaleros agrícolas. El jornalero o la jornalera agrícola pues recibe un ingreso por trabajar en el campo. Durante muchos años parte del problema de las y los jornaleros agrícolas era que llegaban con las familias a trabajar, mucho trabajo infantil y además con muchísimo plaguicida, es decir, productos químicos que afectan la salud de los jornaleros. El día de ayer, antier, perdón, que estuve ahí, a la hora que platiqué con la gente, había como 4,000 personas, pues les pregunté, ¿cuántos llevan 10 años viviendo aquí? Pocos. 20 años, pocos. 30 años la mayoría. ¿De dónde vienen? De Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, de Michoacán, de Chiapas algunos, muchos mixtecos, triquis, que van ahí a trabajar y que se quedaron durante muchos años. Fue jornaleros que iban y regresaban y después se fueron quedando allí a vivir. Les pregunté si tenían casa, me dijeron que sí, pero cuando pregunté quién está regularizado, pues nadie está regularizado. Viven en asentamientos, un lugar de mucha carencia de agua. Cuando pregunté cuántas horas trabaja, la mayoría más de 8 horas al día. Y ganan por caja, no ganan un salario. Y muchos de ellos no alcanzan el salario mínimo. Entonces es una situación pues de pobreza. Las y los jornaleros agrícolas son de los habitantes de nuestro país, migrantes internos. Algunos van a Sonora, otros a Sinaloa, en este caso a Baja California, pues que tienen muchísimas carencias. Estamos haciendo un plan integral. Inició con el presidente López Obrador el Plan de Justicia de San Quintín. Ahí ha habido muchas luchas de los jornaleros por sus derechos. De hecho, la reunión se hizo en una universidad intercultural que hizo el presidente López Obrador. Entonces vamos a terminar un hospital, lo vamos a agrandar, que hay allí, vamos a mejorar todos los centros de salud, vamos a mejorar todas las escuelas, vamos a hacer más preparatorias, vamos a mejorar las calles. Y vamos a poner un centro integrador donde esté presente el gobierno de México. De hecho, ahí se va a quedar la compañera que es la responsable de bienestar del Estado, que se llama Carmen. Ella se va a quedar a vivir ahí durante un tiempo. Vamos a poner un centro del gobierno federal en San Quintín, en un gimnasio de manera provisional, y vamos a construir uno. Y uno de los temas centrales es que hay un centro de justicia laboral, de tal manera que ahí puedan ir a atender pues todas las violaciones a los derechos laborales que se puedan presentar. Frente a esta situación, pues obviamente uno queda, pues se siente, ¿cómo decirlo? No porque a uno le corresponde mejorar la circunstancia laboral y de vida de todos esos trabajadores, pero hay cierta tristeza, cierto acongojamiento y sentimiento por la situación que viven muchos compatriotas en nuestro país. Y uno de los temas que dije en los 100 puntos que me voy a comprometer es atender particularmente la situación de los jornaleros y de las mujeres de la maquila, que en otra circunstancia pero también viven situaciones
difíciles, además de campesinos en el sur-sureste del país, que estamos también incorporando otros programas que le llamamos El Maíz es la Raíz, para apoyar la mejora de la calidad de vida, además de los programas que ya existen, caminos y otras cosas. Obviamente los primeros 6 años del presidente López Obrador se hizo muchísimo, pero todavía queda mucho por hacer, pues de todo ese periodo neoliberal que generó estas condiciones pues tan difíciles para mucha gente. Entonces, cuando voy saliendo, algunos diputados me decían foto, foto, foto. Entonces, como que me parecía que no iba una cosa con la otra, ¿no? La foto de la presidenta con la circunstancia que estábamos viviendo. Entonces, por eso un poco molesta. Les dije, no anden allá arriba, no se queden allá en el Congreso, acá en la ciudad nada más, vayan a territorio, estén cerca de la gente, porque pues es lo que todos los que venimos de este movimiento pues tenemos que tener presente siempre, y más cuando ves carencias tan importantes en una población. Ese es, digamos, el momento. Siempre voy a estar agradecida, obviamente, con todos los diputados, diputadas, senadores, senadoras, pues porque se han aprobado muchísimas reformas muy importantes para el país y para el avance de la transformación. Pero pues es un llamado a todas y a todos de que hay que estar cerca de la gente, sobre todo cerca de la gente humilde, que es la que más nos necesita. Bueno, sí, hay que preguntarles a ellos, ¿verdad? Pero yo creo que es un llamado de atención a todas y a todos frente a una circunstancia así. Presidenta, ya por último es el tema de los vehículos chuecos. Al inicio del año usted deroga este decreto, pero viene otro… Chocolates, más bien. Chocolates. Es que al norte se le dicen chocos, ¿no? Porque no traen. Pero bueno, han venido algunas asociaciones que ya conocemos, las famosas Zonapafas, a otra vez a invitar a las personas dueñas de estos vehículos a tramitar amparos, incluso son amparos o el trámite pues que ellos están cobrando de 2.500 a 3.000 pesos, lo que antes era regularizarlos. Pues tratando de alguna otra manera de decir que ellos pueden otra vez volver a plaquear estos vehículos. Recordando cuando se tomó esta decisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de la ayuda social, pues, o el problema, atender este problema social, se hablaba del problema de seguridad, porque muchos vehículos eran utilizados para cometer delitos. Entonces, ¿cómo cerrar, presidenta, este círculo? ¿Cómo lograr cerrar esta problemática para no regresar otra vez a lo mismo, más vehículos sin placas que otra vez se van a utilizar, y sobre todo volver a este problema social de organizaciones que timan de alguna otra manera o se aprovechan de la necesidad de estas personas? El decreto cumplió, digamos, su función, porque eran vehículos de cierta edad que tenían que regularizarse. Entonces eso se cumplió para ese periodo. Y de todas maneras hay un proceso de regularización que estamos simplificando para que no tenga que haber ningún coyote o alguien que esté cobrando por hacer un trámite que de por sí pueden utilizar. Entonces el decreto se cumplió y por eso se cerró, pero sigue habiendo la posibilidad de regularizar. Entonces vamos a dar mucho más información y facilitar cualquier trámite que se haga para ello. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Bueno, vamos sobre el tema. A ver, 30. A ver. A ver aquí el compañero. Gracias, presidenta. Disculpe que no me levanto. Están cómodas las butacas de la Cineteca. Están mejores que allá las de… Muy recomendable las de tesorería. La Cineteca. Gracias, presidenta. Bueno, mi primera pregunta es acerca de los costos. Este proyecto pues tuvo muchos sobrecostos en el pasado, sí, el triple, efectivamente, y hubo cambios estructurales.
todo esto que generó muchísimo dinero, mucho gasto, ¿no se está trasladando a través de las tarifas al usuario? ¿De qué manera se evita eso? Tiene una larga historia esta obra. Esta obra se licitó con un proyecto ejecutivo allá en el 2014. Gana una empresa, o varias empresas, ¿no? En el caso de la parte de la Ciudad de México gana una empresa, que por cierto no tenía historia de construcción de obras viales. Al otro día de que se asigna el contrato, cambia el proyecto ejecutivo. Ese es el primer problema. Quienes están aquí, que se dedican a obra, saben que cuando hay un proyecto ejecutivo que cambia, entonces los precios que se licitaron, pues ahora todos los precios se llaman extraordinarios, porque como no estaban contemplados en el proyecto original, pues entonces todos los nuevos precios prácticamente son extraordinarios. Entonces eso ya puso un problema gravísimo en la administración de la obra, porque las obras tienen su parte de ingeniería, pero tienen su parte para que cobren las empresas que están construyendo, pues una parte administrativa que por cierto es bastante compleja para garantizar que en efecto se hizo todo lo que se va a pagar. Primer problema. Segundo problema, en la parte de la Ciudad de México, esto fue en todo, la parte de la Ciudad de México, la empresa que se encarga originalmente de hacer toda la obra, pues tenía retrasos y retrasos y retrasos y retrasos. Tanto que llegó un momento en que se pusieron sanciones, pedían más recursos, otras sanciones, pedían más recursos y prácticamente por 1 año y medio no avanzó la obra. Entonces, como el dinero era federal, en mi caso estaba en la jefatura de gobierno, fuimos con el presidente López Obrador y le dijimos, bueno, pues la autorización para cerrar el contrato de esta empresa y asignarle a 11 empresas, ¿no? 11 empresas por tramitos para que se terminara la obra, porque si no, iban a ser otros 15 años. Entonces, finalmente se le quita el contrato y se va asignando por pedacitos, con una complejidad enorme, porque además, como ven, pues va pasando por la ciudad, por el poniente de la ciudad, y pues hay que hacer mucha gestión con los vecinos para que no haya problemas. Todavía hay ahí algunos vecinos que todavía se quejan, se les ha atendido en todo, pero bueno, hay que seguirlos atendiendo. Entonces, pues una complicación bastante grande. Y además cambios que todavía hizo Jesús Esteva con los proyectistas en la obra, porque por ejemplo la estación observatorio, su costo era 3 veces lo que costó. Entonces se redujeron todavía los costos, particularmente la estación observatorio y la de Santa Fe, también hubo reducción de costos. Entonces, y además no tenía contemplado pues toda la movilidad alrededor de la estación observatorio. Entonces, todo eso hizo que pues la obra tuviera las complicaciones, aparte de las complicaciones de su construcción, porque pasar por la carretera Toluca, pasar por las vialidades, pues también tuvo su complicación, los montajes. Había zonas de montajes en donde había un edificio de este lado, un edificio de este lado, y había que montar una trave súper pesada. Entonces, todo eso tuvo pues bastantes complicaciones técnicas, administrativas, pero finalmente, pues con todas las pruebas, hoy está listo. Si uno va de Ciudad de México a Toluca, pues va en vehículo o va en transporte interurbano, en cualquiera de las líneas. Cuesta más de 90 pesos ir en transporte, pues en, no sé, foráneo se llama. Es que iba a decir los nombres de las empresas, pero no. En transporte foráneo cuesta más.
de 90 pesos. Entonces, en tren es más barato ir. Y se está considerando pues que los tramos no cuesten más de lo que normalmente cuesta el transporte. Entonces, incluso está subsidiada una parte, esperando que en los próximos 2, 3 años pues ya tenga los suficientes pasajeros para que ya pueda operar pues sin necesidad de un subsidio. De todas maneras, pues todo lo que requiere el tren para apoyarse. Por eso el monto de el México, pues 90 pesos, que parecen mucho, pero es más barato que irse en foráneo. Ya viajamos en algunos tramos y efectivamente el precio es mucho menor a la estabilidad que se siente en el tren y la seguridad. Sí. Muchas gracias. No me presenté, Arturo Pavón, de Efecto Colateral. La siguiente pregunta es, pues hablando de estas grandes obras, las que vienen todavía, pero las que usted inauguró, si me permite enumerarlas, porque realmente creo que fue bastante productivo. La primera etapa del viaducto elevado de Tijuana, la inauguración de la Unidad Académica Tijuana de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, el Centro de Control de Tráfico Marítimo de Ensenada, que parece estación lunar, está impresionante, la carretera Bavispe Nuevo Casas Grandes, que conecta a Sonora con Chihuahua, y también el proyecto de modernización del puerto de Guaymas. ¿Qué es lo que le trae todo esto a México? No, pues muchísima obra. Para Tijuana el viaducto elevado es importantísimo, porque para ir de Rosarito a la frontera, al cruce de Otay o cualquiera de los otros cruces, se pasa por el centro de Tijuana. Entonces ahora hay un segundo piso, y el segundo piso mide 11 kilómetros. Tiene un túnel, de alrededor de 1 kilómetro, y después viene el segundo piso, que va justo pegadito a la línea, al muro. Por eso dije yo que nosotros construimos puentes. Entonces, fíjense nada más, pues es una obra impresionante con muchísimas complicaciones, porque el suelo de Tijuana también es especial, lleva pilas muy profundas, y lo construyeron los ingenieros militares. El general Manzano fue el responsable de esta obra, que inició el presidente López Obrador, y nos tocó terminarlo. El siguiente mes inauguran algunos accesos que todavía están pendientes, pero en un mes se resuelve. Entonces, vean, pues es una obra muy, muy impresionante. Ese es el viaducto elevado. Y a Tijuana, y en general los visitantes de México que vienen de San Diego en general de California, pues va a ser muy, muy útil. Esa es la primera obra. Después, la Universidad Rosario Castellanos. Era un edificio que se iba a usar para temas de la Fiscalía. Finalmente estaba abandonado, tenía algún problema estructural, se resolvió el problema estructural y se construyó ahí una universidad. Ya tiene cerca de 2,000 estudiantes, y tiene este pizarrón, que por cierto los donó el presidente municipal de Tijuana, que son pizarrones que se pueden ver en internet. O sea, en internet están viendo el pizarrón y ahí se puede ir anotando. Entonces pueden llevar clases a distancia. Y también pues muy emocionante, porque en Tijuana pues les pregunté a todos qué hubiera pasado si no hubiera estado esta universidad. Pues nadie hubiera estudiado universidad, ¿no? Nadie hubiera tenido educación superior. Todavía nos falta también otro edificio, y si es necesario se amplía. Ahí también en Tijuana se está construyendo otra preparatoria y ampliando otras, que ya no tuvimos tiempo de visitarlo. Después de ahí nos fuimos a Ensenada. Ahí es la torre de tráfico, del control de tráfico marítimo, también muy impresionante la torre, Centro de Control de Tráfico Marítimo de Ensenada. Ensenada ya no vamos a hacer la ampliación del puerto, porque había varias problemáticas, y además está el proyecto de Punta Colonet, que queda muy cerca. Entonces ya no se va a ampliar el puerto más que
pues lo que tiene ahí mismo ya no se va a construir mucho más. Lo que sí es que están llegando a Ensenada alrededor de 1 o 2 cruceros diarios. Entonces va a ampliar la parte del crucero, de los cruceros, porque quieren llegar más cruceros. Y sirve mucho pues para todo el tráfico de la zona. Y una ligera ampliación del propio puerto que ya existe. Y para los pescadores sí se va a ampliar una parte. Y de ahí nos quedamos en Ensenada y al otro día fuimos a San Quintín, que ya platicamos. Y de ahí volamos en helicóptero hasta… No, volamos en avión a Hermosillo y luego en helicóptero hasta Bavispe, que las distancias en Sonora, en el norte, son muy considerables. Y miren nada más qué bonita quedó la carretera. Ahí no había carretera, no había. Entonces, esta carretera va de Bavispe a Nuevo Casas Grandes ya está en Chihuahua. Entonces, no solamente es la comunicación regional y local, que es muy importante para la población, se dedican al ganado, ahí hay un río muy bonito, el de Bavispe, y ayuda porque no había la conectividad, había que subir por Hermosillo para llegar a Ciudad Juárez, y ya ahora esta es una alternativa para llegar a Ciudad Juárez. Entonces, desde Guaymas hasta… Pero es una carretera de 134 kilómetros que se hizo en 10 meses. Ahí Jesús, la verdad, y todo su equipo, nuestros respetos, porque y quedó muy bonita y la gente está súper feliz. Y de ahí nos fuimos a Guaymas. Y en Guaymas se va a ampliar el puerto. Ahí hay una inversión muy importante que también tiene un buen rato, que le anunció el presidente López Obrador, que es una planta de licuefacción de gas natural. Esa planta no se había podido hacer porque falta un pedazo de gasoducto de Hermosillo a Guaymas, y ya Senagas lo va a hacer. Y ya están todos los permisos, entonces en un mes más o menos inicia la construcción, y eso ya va a permitir que pues inicie esta construcción, además de la ampliación del propio puerto de Guaymas. Ahí en Sonora está la planta de Ford, muy importante. Entonces de Ford se van hasta Lázaro Cárdenas en tren o en tractocamiones. Entonces, pues ahora de Ford a Guaymas, pues se reducen los tiempos y pues va a ser mucho más fácil la exportación de vehículos. Entonces, realmente fue, en efecto, muy productiva la visita al norte del país. Muchas gracias. Y ya por último, preguntarle a la Secretaria de Cultura si hay ya noticias más halagadoras acerca de la IA y el doblaje, la industria del doblaje en México. ¿Quieres comentarlo? Pues ya estamos listos, haremos un evento con la presidenta cuando ella nos indique para presentar la iniciativa. Trabajamos con toda esa comunidad y llegamos a un acuerdo y a un diseño con la Consejería Jurídica y ya está esa iniciativa lista. Muy pronto la estaremos anunciando. Muchas gracias. ¿Por qué no platicas todas las iniciativas? Claro, pues vienen muchas iniciativas muy importantes de apoyo a la comunidad cultural que por muchos años se han esperado. Está, bueno, la de doblaje. Viene la ley de cine que lleva muchísimo tiempo esperando salir a la luz. También es algo que ya viene, que es parte también del fortalecimiento al cine. Si bien han visto que desde que entró la presidenta hubo mucho apoyo, incremento en los estímulos, hubo un incremento significativo en el presupuesto,
hemos transparentado mucho las convocatorias, se incrementaron los topes del Eficine, como lo ha pedido la comunidad, y esta ley va a ser muy importante también para que el ecosistema del cine, también en temas de exhibición, el tema de pantalla, de que se pueda ver mucho más cine, a reserva de que está esta maravillosa cineteca y es un esfuerzo de gobierno, pues tiene que ser un esfuerzo integral. Está esa, también vamos más adelante a anunciar otra que salió en alguna mañanera, que es la de derechos compensatorios por música. En muchos países, en más de 60 países, ya se paga lo que escuchan en los celulares, en muchos países. Y en México, muy pronto también estaremos anunciando que todos los compositores, los músicos también puedan tener una retribución de lo que se escucha como parte del derecho de autor en el consumo del uso de los celulares. Las aplicaciones, eso ya también se ha hablado con el gremio, las mismas compañías están de acuerdo, y eso también va a ser muy, muy importante junto con estas otras iniciativas para fortalecer pues los derechos de los artistas desde una política integral que también se ha estado esperando y que muy rápidamente y con toda la voluntad de la presidenta pues hemos podido trabajarlo con la consejería, con las comunidades y salir a puerto para respaldar a la comunidad y fortalecer lo que la presidenta también comentó hace poco, que también se estará anunciando, que son los incentivos al cine, que eso también va a ser algo que estaremos anunciando, pero va a potenciar también una industria nacional muy importante de muchos trabajadores y trabajadoras del cine. México hace muy buen cine, tiene un gremio muy fuerte, tiene un país y tenemos un país maravilloso, y eso también va a ser algo histórico que estaremos anunciando, y que todo esto es articular una política de apoyo a la comunidad, a la industria y a las industrias creativas. Muchas gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Ya, ¿no? Ya son 9:45, ¿no quieren ir al tren? Además hay tamales hoy. Hay tamales. Ahí, ahorita les pasamos, ya los pasó. Ya, ¿no? Tamales. Vamos a los tamales. 2 de febrero. Tamales. Vámonos. Vamos a los tamales. Gracias, buenos días a todos. Viernes, presidenta. Hablamos por la conferencia de viernes. Michoacán. Mañanera. Gracias. Michoacán, yo creo. Lo más seguro es que sea en Michoacán, pero todavía estamos viendo si es en Querétaro el jueves, y de ahí nos quedamos al 5 de febrero. Sí. ¿Perdón? Siempre ha habido muy buena interlocución con el Senado, muy, muy buena interlocución. Gracias.